Si te digo que hay una forma de hacer visible todo nuestro potencial, todo nuestro valor diferencial, económica, fácil y con un potencial enorme, ¿te lo creerías? No te voy a contar nada que no sepas. En los últimos años la tecnología ha avanzado tanto que ha hecho posible que en este momento cualquiera de nosotros, cualquier persona y con coste cero pueda lanzar un podcast, pueda conseguir a través de un podcast hacerse visible y hacer visible sobre todo ese background, toda esa experiencia, todo ese conocimiento, todo aquello que está dispuesto a compartir con los demás y que además, si eres un emprendedor, si eres un empresario, un profesional, va a ayudar a otros a que alcancen sus objetivos. Hoy quiero hablarte de podcast y para ello he traído a uno de los referentes del momento, a Santos Garrido, una persona hecha a sí mismo, un comercial con más de 20 años de experiencia en la calle, en primera línea de fuego, que se ha formado, que le brillan los ojos cuando habla de podcast, porque cree profundamente que hay una grandísima oportunidad en este momento de hacernos visibles de forma sencilla y además con un grandísimo potencial, porque el podcast es una de esas herramientas que nos permite consumirla haciendo otras cosas. Podemos escuchar un podcast conduciendo, cocinando, haciendo deporte. Con otras vías de generación de contenido no es tan fácil, porque si estamos leyendo tenemos que estar quietos leyendo, si estamos viendo un vídeo en YouTube tenemos que estar viendo un vídeo en YouTube. Bueno, en definitiva, el podcast, una grandísima oportunidad. Yo hoy traigo a Santos para que nos hable de cómo podemos conseguir lanzar ese podcast, ponerlo en marcha, incluso mejorarlo, incluso llevarlo a otro nivel y hacer que lo que somos, lo que representamos y lo que podemos aportar esté visible ahí fuera y podamos hacer eso tan magnífico que sacar adelante nuestros negocios y conquistar a las personas. No quiero extenderme más con la presentación, voy a darle al play y nos ponemos con la entrevista. Nos vemos dentro. Muy buenos días, Santos, ¿cómo estás? Estoy estupendamente bien porque además de hacerme mucha ilusión el tener esta charlita contigo, como profesional que eres, es que encima somos paisanos, ¿vale? Que de eso ya hablaremos a lo largo de la entrevista. Sí, somos los dos ilicitanos, somos los dos de Elche y nos hemos conocido, bueno, pues casi por accidente, ¿no? Casi por accidente, por las redes sociales, por LinkedIn, hemos acabado contactando, hemos acabado viéndonos este verano, charlando una tarde enfrente de Santa María. En la Plaza del Congreso Eucarístico. Eso es, que comenzó como una charla, ¿no? No sé, vamos a vernos, ¿no? Vamos a conocernos y nos tiramos 3 horas toda la tarde allí. Al final nos tuvimos que ir los dos porque había que afrontar otros compromisos, sobre todo familiares, porque ya era tarde. Exactamente. Y fue para mí un gran placer conocerte de cerca, conocerte como persona, conocerte como profesional y tenía muchísimas ganas de entrevistarte. Tú estás en Sevilla ahora, tú vives en Sevilla, ¿no, Santos? Yo vivo en Sevilla. Mi padre dice que uno es de donde se pela, pero yo me sigo sintiendo de Elche. Me sigo sintiendo alicantino, me sigo sintiendo mediterráneo, ¿no? Si bien es cierto que eché aquí raíces, tengo un hijo, vamos, maravilloso y una familia estupenda, con lo cual cuando voy para allá lo disfruto si cabe más, ¿no? Porque no solamente sigo amando mi tierra, sino que la echo de menos, con lo cual la disfruto mucho más cuando voy, pero sí, en Sevilla estoy ahora mismo. ¿Y qué tal el tiempo en Sevilla hoy? Bueno, el tiempo en Sevilla es 30 grados a mediodía, que será, vamos, lo que se llama la bofeta, ¿vale? Y luego por la noche fresquito, ¿no? Yo vivo a las afueras de Sevilla, tardo 20 minutos en llevar a mi hijo al colegio. Antes, cuando vivía en Sevilla capital, tardaba 45 minutos aparcando a la vuelta del colegio. Y vivo en una población que se llama Carmona, que es una de las más antiguas de España, con una historia árabe, romana sobre todo, y que fue bastión cristiano para la expulsión de los moriscos de la ciudad sevillana. Qué bueno. Pues nada, es por dar un poquito de envidia a los oyentes, porque Sevilla es una ciudad querida, es una ciudad conocida a nivel mundial, diría yo, ¿no? Por todo el arte, por toda la cultura y por toda la historia que tiene.
Pero bueno, yo creo que es momento ya de entrar en la motivación que nos tiene aquí. En materia, en materia. Yo tenía ilusión en entrevistarte porque creo que eres aire fresco para aportar valor, para un valor ciertamente diferente, una mirada un poco más disruptiva a la hora de afrontar el mundo del marketing, ¿no? Yo tengo como propósito, ya lo comentamos en su día, y tengo como propósito en la medida de mis posibilidades y con la colaboración de profesionales como tú, ayudar o inspirar o acompañar a emprendedores, profesionales, autónomos en ese objetivo, ¿no?, tan duro hoy en día, ¿no?, de salir adelante, de vender, en definitiva, sus ideas, sus proyectos, sus productos, que no siempre es fácil porque, como bien sabes, y tú ahora eres autónomo, ese profesional autónomo es un poco hombre orquesta y lo tiene que hacer todo, ¿no? Entonces, generar este tipo de contenidos en el que podamos aportar ideas, ¿no? Con ejemplos, con propias vivencias, ¿no? Y que podamos de alguna manera enseñar otros caminos, ¿no?, mostrar otras ideas para hacernos visibles, que de alguna manera es el principio para vender nuestros productos, pues se me antoja que es una gran oportunidad, ¿no? Y por eso quiero hablar hoy contigo, por eso quiero entrevistarte. Pero fíjate, quiero empezar preguntándote y que nos comentes un poco ese background que tienes tan intenso, tan grande, que empezaste muy joven, que has pasado por un montón de cosas. Y te diré que me interesa mucho el background porque yo creo mucho más en los recorridos que en los resultados, ¿no? Entonces, me interesa un poco que nos cuentes quién es Santos Garrido y cuál es su background. Pues mira, yo el otro día pensando, porque, a ver, a uno ya cuando lo hacen tantas entrevistas de estas, pues ya se aburre uno de decir lo mismo, ¿no? Y también uno, en cierta forma, vas perfeccionando un poco ese background. Y me he dado cuenta que tanto por cercanía como por transparencia hay que contar las cosas como son. Yo pertenezco, o sea, vengo de una familia, o sea, una familia humilde, ¿vale? Que mis padres han trabajado en la industria del calzado toda la vida. Y he sido una persona que, no con grandes aspiraciones, porque las aspiraciones te las va dando el conocimiento y la experiencia y la sabiduría de los años. Yo cuando era pequeño no quería dedicarme al marketing, porque primero, o sea, no existía el marketing prácticamente. Pero bueno, fundamentalmente soy un vendedor. He estado 25 años vendiendo en la calle, picando puerta, batiéndome con la competencia por el tercer decimal de un precio. Un día, otro día, otro día. He vendido bastantes tipos de productos y luego, o sea, especialmente me especialicé en el sector construcción, 20 años en el sector construcción. Y claro, yo lo que veía, querido amigo mío, lo que yo veía era que yo era quien llevaba el mensaje al comprador, pero el que el mensaje lo hacía marketing, lo hacía el departamento de marketing. Y siempre le reproché que ese mensaje era equivocado, que ellos debían pisar más la calle, participar más en la relación con el cliente y los comerciales debíamos, digamos, participar más en la creación de ese mensaje, ¿no? Entonces, hace muchos años que lo que me propuse es piano, tranquilamente, a nivel de formación, de experiencia, de reciclaje, intentar llegar a ese punto en el que fuera no el responsable, sino parte importante en la creación de mensajes, de estrategias, ¿verdad? Y de procesos para ayudar a otros a vender. Entonces, nada, estuve, pues eso, 25 años vendiendo diferentes productos y llegó un día en que dije, mira, hasta aquí he llegado. Me até una piedra al tobillo, figurativamente, me puse en un precipicio, lancé la piedra, despedí a mi jefe, le dije, estás despedido, a partir de mañana soy yo el dueño de mi vida y el responsable real de mis resultados. Y me hice, pues eso que se llama autónomo, eso que se llama ser emprendedor, ¿vale? Que hoy día lo de ser emprendedor es un eufemismo, ¿vale? De la palabra autónomo, de ser empresario. Bueno, al fin y al cabo, como se suele decir, me puse por mi cuenta, con una mano delante y una mano detrás. Y bueno, llevo prácticamente un año y en este año realmente mi background lo reconozco más o menos más familiar en este último año, porque creo haber aprendido, o sea, esto fue todo lo que te voy a decir, creo haber aprendido más
en este último año que en 24, 25 años anteriores trabajando, ¿vale? Y bueno, básicamente eso, un comercial pues que tenía el sueño de dedicarse al marketing, apasionado de la radio, siempre lo cuento, fui un día a una cola, bueno, fui a un casting de voz en la cadena SER, ahí en Elche, y yo era una persona además, vamos, lo puedo reconocer, yo era una persona muy nerviosa, ¿vale? Sigo siendo una persona que piensa más rápido que habla, y eso pues me jugó una mala pasada. Tartamudeé en mitad del casting, a mí no me cogieron, pero a mí se me quedó esa espina clavada. Y años después, un gran amigo mío, Antonio Bejarano, aquí en Sevilla, me llamó para su radio para que hiciera un espacio de carta abierta. Llevé a mi hijo, me gustó tanto aquello que quise grabarlo, no sabía cómo grabarlo, y entonces por aquel entonces, hablo de hace 8 años, por aquel entonces estaba emergiendo algo que se llamaba podcast. Y vi que si abría un canal de podcast podía guardar esos audios, entre ellos el que tenía grabado con mi hijo en aquella primera entrevista, ¿vale? Que yo mismo le hacía a mi hijo en directo en la radio aquí en Sevilla. Y desde entonces pues he ido pues ascendiendo a nivel de conocimiento y de formación en el mundo del podcasting, y hoy me dedico tanto a labores de marketing 360, tanto de marketing tradicional como marketing digital, y a la producción de podcast, siempre enfocados con estrategias de inbound marketing y estrategias de marketing digital. Wow. Pues, en fin, felicitarte. Ahí va eso. Claro, claro. Ahí va eso. Felicitarte por tu valentía de dar el salto hace un año. Bueno, pues de luchar por tu sueño, ¿no? Sabes tú que o trabajamos para los sueños de los demás o trabajamos para nuestro sueño. Y esa es una característica que suelen tener todos los emprendedores, ¿no? Todos los profesionales y todos los autónomos, que en definitiva están trabajando para su sueño, para el sueño que ellos tienen. Y eso ya en sí mismo merece muchísimo la pena. Ahora bien, gracias. La vida, pues como dice aquel, te la dan pero no te la regalan. Y hay que encontrar la manera de que esos proyectos que tenemos se conviertan en proyectos rentables, viables, y que en el largo plazo, en el medio y largo plazo, pues puedan ser lo que queremos que sean, ¿no? Y para eso, pues tenemos herramientas como la del marketing en general, marketing con mayúsculas, y hoy en día, pues hay aparición de nuevas ideas, de nuevas formas de hacer las cosas, y ese es el brillo que yo veo en tus ojos, ¿no? Yo sé que tienes dos proyectos, dos páginas web, dos podcasts, vamos a decirlo así, diferentes. Uno en el que hablas de marketing, otro en el que hablas de podcast y de creación de podcast. Me interesan las dos cosas realmente, porque claro, puedes aportar mucho en ese sentido, pero realmente quiero aportar valor, quiero que aportemos valor hoy en el camino de la creación de podcast y la oportunidad que supone para cualquier profesional de hacer visible todo su valor diferencial, ¿vale? Sí. Esa es la idea, ¿no? Entonces, partiendo de esto, Santos, ¿encaja un podcast para cualquier profesional, en cualquier índole, en cualquier sector, en cualquier actividad? Mira, en primer lugar lo que te diré, a ver, la pregunta no es baladí, ¿eh? En primer lugar lo que te diré es que estamos muy equivocados con lo que es un podcast. Igual que estamos equivocados con lo que es un libro. Igual que El nombre de la rosa es un libro, que acaba siendo película, que acaba siendo obra de teatro también incluso, ¿verdad? Con el podcast pasa algo bastante parecido. ¿Cómo te diría? El podcast no solo es audio, el podcast es audio, es streaming, es video podcast. El podcast puede ser generación de pequeñas píldoras a base de nuggets con los cuales estamos educando a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, ¿verdad? Pero sobre todo creo que de lo que tenemos que hablar o diferenciar son dos cosas. Por un lado, el outbound marketing, que es el marketing tradicional antiguo, el marketing de interrupción, el marketing que estás viendo una película y te interrumpe con un anuncio, o el marketing de la llamada telefónica de esa compañía de teléfonos que te despierta a la hora de la siesta. Y el inbound marketing, del que ya hablará Seth Godin en tantos y tantos libros. Podemos recomendar Tribus, podemos comentar marketing de permiso también, o sea, que da nombre a toda una forma nueva de hacer marketing, ¿no? Una forma que es
honesta, generosa, muy generosa, y sobre todo cargada completamente de valor y resolutiva para nuestro oyente, seguidor, cliente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seth Godin lo que nos dice es que tenemos que de alguna forma llegar a nuestro cliente pidiéndole permiso. ¿Vale? Para esto hay estrategias o hay prácticas como el email marketing, en el que tenemos una página web, todos sabemos esa página web, que dice, mira, hay un descargable que soluciona un problema concreto de una forma específica, nada más ser consumido. ¿Vale? Solamente tienes que darme tu nombre y tu correo electrónico para enviártelo. Luego recibes un correo que estás dando autorización para que te envíen ese correo electrónico. Y siempre en cada correo que se te envía, tienes en la parte de abajo una opción, la posibilidad de cancelar la suscripción. Esto es lo más honesto que hay en cuestión de marketing. Esto no tiene nada que ver con lo que se había hecho hasta el momento. ¿Vale? De esa forma lo que hacemos es, como digo, solucionar un problema concreto de una forma específica de un tipo de cliente al que nosotros hemos decidido que vamos a dirigirnos. Y evidentemente establecemos una comunicación, una relación con el cliente y bueno, y en caso de que el cliente necesite dar un paso más en esa relación a nivel formativa, a nivel de producto, a nivel de servicio, de lo que sea, pues siempre contará mucho más en la terna con alguien que lo ha ayudado de forma generosa que no con alguien que del primer momento pues le está cobrando por sus productos o que lo llama para, oye, mira, que yo vendo este producto, etcétera, etcétera. Antes lo que se hacía era, incluso se sigue haciendo, es decir, yo hago 100 llamadas y de 100 llamadas me compran 5. Pues hago 200, me compran 10. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que de esa forma estamos gastando mucha energía, mucho esfuerzo. El mensaje que estamos emitiendo es el mismo para todas las personas y al final pasa un poco como pasaba con la valla publicitaria, ¿no? Que tú vas por la carretera y pone muebles de jardín. Hay un señor que está pagando porque esa valla publicitaria esté para que la vea todo el mundo. Sin embargo, esa valla publicitaria solo le interesa a la gente que tiene jardín, ¿no? Entonces, lo que hacemos es segmentar, ¿vale? Algo importantísimo el tema del marketing. Y, por supuesto, que el podcast es importante. Primero porque es el único formato que se puede consumir mientras hace otra cosa. No conozco a nadie que vaya en el coche viendo un vídeo de YouTube. No debería hacerlo, ¿vale? No debería hacerlo. Pero sí es algo que se puede hacer con el podcast, ¿verdad? Es en un mundo tan estresante de vídeos, de contenido smart, de contenido masticable, ¿verdad? El crear, el disponer de un contenido ahora que puedas tener ese momento catártico de llegar a tu casa, que ya no hay Zoom, ya no hay streaming, ya no hay eso, o sea, esa rapidez, y puedas disfrutar en el mejor espacio de tu casa de un contenido de valor, eso, y perdón por la redundancia, no tiene, o sea, eso no tiene valor, o sea, eso no tiene, ¿cómo te diría? No hay un igual, no hay un formato que pueda superar en ese sentido al podcast. De hecho, no conseguimos muchos seguidores como podemos conseguir con otros formatos, pero sí que está demostrado que los que conseguimos son verdaderas apóstoles y embajadores de nuestra marca, que al final es lo que queremos. No queremos muchos likes, sino pocos likes de gente que cuando realmente nos necesite esté dispuesto a pagar por nuestro producto. El podcast es una herramienta magnífica. Yo soy consumidor de podcast desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, yo soy fundamentalmente vendedor. También tengo otras facetas, pero soy fundamentalmente vendedor. Entonces, yo paso mucho tiempo en el coche moviéndome para poderme trasladar y visitar a mis clientes. Y en ese espacio siempre he intentado aprovechar el tiempo y escucho podcast de diferentes áreas, o sea, de diferentes contenidos, ¿no? Y para mí es una oportunidad magnífica de poder elegir dónde pongo la atención y de qué quiero aprender, ¿no? Entonces, el podcast efectivamente es ese contenido que tú puedes consumir haciendo otras cosas. Y eso no, a ver, si lees un libro, solo puedes leer un libro. Si ves un vídeo, solo puedes ver un vídeo. Un audiolibro es una especie, digamos, de formato podcast también. Sí, pero yo lo consideraría básicamente lo mismo, ¿no? Es un contenido en audio que está organizado y que nos cuentan. Para mí lo relevante aquí es intentar transmitir la idea de que somos, de la oportunidad que supone siendo profesionales. Vamos a suponer que somos, no sé, un arquitecto, somos un decorador, somos un psicólogo, somos un coach, me da lo mismo. Somos un fontanero, es que me da igual, quiero decir, a lo mejor si somos un fontanero podemos hacer un podcast de bricolaje para reparar un montón de cosas y entonces podemos encontrar una nueva oportunidad de generar negocio
a través de las colaboraciones, a través de la publicidad o a través de diferentes cosas, ¿no? Entonces, el podcast es una grandísima oportunidad. Mira, además, fíjate que yo creo que el podcast nos da la gran oportunidad, si me permites otra vez, de mostrar lo que llevamos dentro, cuál es nuestro valor. En un momento en el que yo creo que vivimos en la era del talento individual, o sea, más que nunca ya el talento no pertenece a las empresas, el talento vuela libre y las empresas se asocian con ese talento para acometer determinados proyectos. La gente ya no va a las empresas o con el tiempo cada vez va a ser menos esa situación, a vincularse a la empresa para siempre. La empresa o sea, las personas nos vamos a vincular a proyectos, ¿no? Y en esa era del talento individual, apostar por la marca personal, por eso, por lo que somos, por lo que podemos aportar, el podcast es una grandísima herramienta, ¿no? Entonces, Santos, ¿por dónde empezamos si nosotros somos unos profesionales en cualquier ámbito, tenemos una actividad y decidimos apostar por generar un contenido con una periodicidad? Puede ser una vez a la semana, puede ser todos los días, incluso puede ser una vez al mes, no sé, se me ocurre. Porque uno de los grandes retos que tenemos siempre es cuando nos comprometemos, porque el compromiso implica tiempo y el tiempo es un bien escaso. Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque creo firmemente, y habla uno que lleva meses, habla uno aquí el presente, que lleva meses intentando grabar ese episodio 0 para poder compartir estas entrevistas y no lo hago. Hay determinadas cosas que se convierten en barreras que parecen un abismo de pasar. Entonces yo quiero que nos transmitas cómo podemos hacer esto de manera sencilla, fácil y que nos permita empezar, que es lo importante, empezar. Tu respuesta es para escribir un libro, porque tu respuesta es bastante complicada. Te digo, si tú quieres conseguir un resultado, las acciones que hagas te las tienes que tomar en serio, ¿vale? Si quieres tener un podcast, es tan sencillo como decir, oye, quiero montar un podcast. Si quieres dejar de fumar, lo primero que tienes que hacer es tirar el paquete de tabaco a la basura. Y si quieres crear contenidos, no puedes empezar por crear un podcast. Si quieres crear cualquier tipo de contenido, lo primero que tienes que decidir es a quién va dirigido ese contenido, en primer lugar. Luego, en segundo lugar, ¿qué vas a ofrecerle a esa persona que tú has decidido? ¿Vale? Hay una frase que dice que es más fácil buscar clientes para nuestros productos. No sé cómo era, creo que era buscar clientes para nuestros productos que hacer productos para... O sea, a ver, en definitiva, quiero decir, tienes que definir perfectamente a quién vas a ir. Saber qué necesita, cuáles son sus problemas, lo que siempre se ha hablado como un cliente ideal, el buyer persona. Oye, que es que de tan manido ya me da vergüenza hablar de esto. Pero es que es la base de cualquier proyecto de marketing. O sea, saber a quién te diriges, porque si no, ¿con qué mensaje vas? ¿Con qué contenido vas? Pero eso... Perdona. Si no tienes claro eso, José, no vas a poder hacer un calendario de contenidos. Si no haces un calendario de contenidos, harás un 0, un 1 o un 2, ¿verdad? Y no pasarás de ahí. Quiero decirte, si no empezamos por la misma base de a quién va dirigido mi podcast, qué voy a ofrecerle que esté en consonancia con lo que él está buscando, y luego organizarlo de forma que tú sepas a priori, oye, qué contenidos tienes que grabar, ¿vale? Todo lo que hagas después durará 1, 2, 3 semanas o 2 suspiros. Ahora, imagínate que este trabajo lo tenemos ya realizado, ¿vale? Que es un poco, yo creo que por donde iba tu pregunta, pero hay que decirlo bien claro. O sea, esto no se trata de decir, voy a grabar un podcast. No. Vamos a ver a quién, qué y cómo, ¿vale? Ahora ya sabemos el qué, quién y cómo. Yo, en primer lugar, lo que haría sería entrar en santosgarrido.com y hay un descargable, y en este descargable la gente va a tener todo lo que yo me he tirado meses buscando en canales de YouTube, en páginas web, cuál es el mejor micrófono, cuál es la mejor plataforma de grabación, cuál es la mejor plataforma de alojamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? La opción más básica y sencilla, ¿vale?, que es como yo empecé, es abrir un podcast en la plataforma Anchor, ¿vale?, que depende de Spotify. No es la mejor, pero para empezar está bastante bien. ¿Vale? Spotify, o sea, el 51-53% de los podcasts que se escuchan en español, o sea, en España, se escuchan a través de Spotify. Y es importante, oye, mira, si trabajas con una plataforma que está dentro del ecosistema de Spotify, pues mucho mejor. Según también en qué plataforma, o sea, a ver, según tu temática,
la plataforma de alojamiento iVoox también puede ser, iVoox, perdón, puede ser bastante interesante. El 24% de las escuchas de podcast en nuestro país se hacen a través de iVoox, ¿vale? Primero estaría Spotify, luego estaría iVoox, ¿vale? Y luego estaría ya, pues, o sea, Apple Podcast y luego Google Podcast, ¿verdad? Si bien Google Podcast es muy interesante porque a nivel de posicionamiento y todo eso, oye, pues nos interesa bastante. Yo lo que haría sería tener, digamos, el set montado, configurar el canal, ¿vale? Hacer una portada que sea muy atractiva, tener un título que sea enganchante, un claim como subtítulo que sea igual que este primero que te digo, y tener un calendario de contenidos, saber lo que tienes que grabar, no grabar por semanas, porque al final hay una semana que no grabamos o el tono de una semana a otra va variando, ¿no? Si tú tienes que grabar, si tú tienes claro qué vas a publicar el mes que viene, lo que yo aconsejo es cógete un día y graba los contenidos del mes que viene, ¿vale? Vas a estar en el mismo... O sea, esto es como cuando grabas vídeos. O sea, grabas un curso y el módulo 1 vas con camisa roja y el módulo 2 vas en manga corta. Hijo, ¿cuántos meses han pasado? ¿No? Pues está demostrando mucho tu interés también sobre ese producto, digamos, o sobre ese contenido, ¿no? Yo lo que aconsejo de eso es hacer los contenidos de seguido, respetar un calendario de contenidos, y luego respetar en lo que es te lo digo así rápidamente, ¿no? Y luego respetar, tener un guión, por supuesto, y que tu guión sea básicamente pues el mismo, que tenga tu entradilla de audio, que tenga tu presentación. Esto es un poco como se hace a nivel de radio, ¿no? Primero dices de lo que vas a hablar, luego hablas de ello y luego hablas de lo que has hablado, ¿verdad? Y luego, sobre todo, tener llamadas a la acción, ¿vale? No muchas, ¿vale? Pero tener algún call to action, alguna llamada a la acción durante el transcurso del podcast y, sobre todo, al final. Si te ha gustado este contenido, ayúdame a difundirlo compartiéndolo en tus redes sociales, háblale de mí a otras personas que creas que pueden interesarle estos contenidos, sabes que es un valor generoso que produzco para profesionales como tú, vamos, y en definitiva, que la gente lo comparta, que te deje reseñas, escribe un comentario. Las reseñas de iTunes, por ejemplo, de Apple Podcast son estupendísimas, ¿vale? Porque posicionan de una forma orgánica tu podcast, no solamente en Apple Podcast, sino en todos los distribuidores de podcast que se nutren de Apple Podcast para tirar de tu RSS feed, ¿no? Que es donde está alojado, digamos, es un tipo de formato único que trabaja el podcast. Por eso siempre digo lo mismo. Tener un audio en YouTube no es un podcast. O sea, un podcast es un tipo de formato formado por un archivo XML que contiene las notas de tu programa, el título, etcétera, más un MP3, y que esto va alojado con una tecnología que es muy sencilla de leer para los humanos, muy sencilla de leer para las máquinas, y que no solamente se actualiza de una forma inmediata, sino que envía órdenes, digamos, a estas plataformas para que se actualicen conforme va grabando nuevos podcasts, ¿no? Digamos básicamente eso, planificación previa, ¿vale? Orden a la hora de crear o de planificar esos contenidos, una estructura sencilla, reconocida, familiar en cada uno de tus podcasts, que siempre sea la misma, que la gente o les guste o no les guste. No me gusta eso de, no, voy a cambiar el podcast a ver si este gusta más. No, siempre va a haber gente a la que le caigamos mal. A mí hay gente que me escribe diariamente y me dice, no me gusta nada tu estilo porque se te escapa una palabrota, porque eres demasiado coloquial. Pues chico, esto es lo que hay, ¿vale? Tengo muchísima gente que me escribe diciendo es muy cercano a tu contenido porque no es nada corporativo, no es nada académico, nos llega mucho, ¿vale? Entonces, siempre va gente a la que le caigan mal y siempre va gente que piensa que eres feo y siempre tendremos a madres que pensarán que somos maravillosos o, como yo digo, embajadores o apóstoles que apuesten por nuestro contenido y por nuestra forma de divulgarlo. Totalmente, esa parte de asumir que no le podemos gustar a todo el mundo, eso yo doy por hecho que ya un emprendedor lo tiene más que asumido. Por eso la clave es cómo nos lanzamos a poner en marcha esa nueva estrategia de marketing, que en definitiva es nuestro podcast, que nos va a servir para generar y crear una cierta autoridad como marca personal. Y que nos puede, en definitiva, generar muchas oportunidades de trabajo, gracias a que la credibilidad... Mira, perdona que te haga una interrupción, perdona que te interrumpa. En cuanto a estrategia, yo empezaría con un podcast semanal, pero un podcast semanal todas las semanas, no me vale una semana no publico, ¿vale? Y sobre todo publicados a la misma hora. Yo siempre cuento la anécdota
de mi amigo Fernando de León Estrada, que un día me manda bueno, a ver, todavía no era amigo mío, era un oyente de mi podcast, y un día me manda un audio por LinkedIn y me dice: Santos, ¿qué ha pasado? Que he salido a andar y no está tu podcast publicado. Me he tirado un cuarto de hora buscando otro podcast y a ver yo qué escucho esta mañana. Y me hizo pensar bastante aquello. Tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande, muy grande con nuestros oyentes si queremos que algún día sean algo más. En este caso, Fernando ha acabado siendo amigo y partner de mi negocio, y hay otros que pueden ser tus clientes o pueden ser embajadores que hablen de tu producto, digamos, a otro, ¿no? Y luego, aparte de eso, combinarlo, por ejemplo, con una newsletter. No dejemos el podcast como el podcast. Los datos de nuestros oyentes no son nuestros, son de las plataformas que alojan nuestros podcasts, por eso son gratuitas. Y están haciendo negocio a nivel de publicidad con nuestros oyentes. Entonces, lo que tenemos que hacer en esas llamadas a la acción es llamar a la gente: oye, mira, si quieres más contenido de valor de este tipo del que te he hablado en este podcast, te invito a que visites mi página web y te descargues, como yo he dicho, tal y cual. Y en ese momento, como yo decía, oye, tú te descargas en ese momento mi descargable, o el tuyo que tú puedas tener, o cualquier persona que tenga una página web, y en ese momento tenemos unos datos básicos para, de una forma honesta y nada pesada, enviar a esa persona contenidos específicos de esa temática en la que va nuestro podcast. Llámale correos electrónicos o llámale una simple y sencilla newsletter semanal. En el momento en que a esa persona no le interese, dará de baja. Y si le interesara más, seguramente pasaría al formulario de contacto para decir: oye, mira, ¿tienes algún producto, algún servicio, algo un poquito más completo que esto y tal, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a aterrizarlo desde el punto de vista que somos ese profesional, estamos ya convencidos de que el podcast es una buena idea. Tenemos, porque ya llevamos un cierto tiempo trabajando, tenemos claro cuál es nuestro cliente, tenemos claro qué es lo que le interesa a nuestro cliente. Somos capaces de estructurar, pues un calendario de publicación, de contenido, y nos lanzamos a montar el podcast. Nos hacemos valientes y decimos: vamos a montarlo, ¿vale? Entonces, nos has dado, yo me he anotado aquí 7 puntos fantásticos, que es definir nuestro público, definir el calendario. Nos has hablado de una plataforma que es Anchor, que es gratuita y nos puede simplificar mucho. Tener una estructura, un guión, siempre para lo mismo, hacer las llamadas a la acción. Publicar periódicamente, en la medida de lo posible, la semana puede parecer o es una de las mejores opciones. Y luego hablas de, no quedarnos solo con el podcast, sino además buscar que a través del podcast la gente acceda a, digamos que a nuestro avío, a través de ofrecerles algún contenido de forma gratuita, algún descargable, algún ebook, lo que sea, de manera que estos oyentes que no sabemos claramente quién son, no los tenemos localizados, empecemos a tenerlos en una base de datos a través de la cual podamos ir ampliándoles información, comentándoles el resto de cosas y tal. Todo esto me parece fantástico para tener claro por dónde empezar. Ahora bien, miedos que puede tener la gente a la hora de lanzarse a montar un podcast. ¿Qué inversión me puede suponer los recursos que yo necesito para montar un podcast? 0 euros. La plataforma Anchor es gratuita. Y mira, y si no te quieres comprar un micrófono y quieres grabar tus podcasts desde el mismo móvil, el móvil tiene un micrófono incorporado. Anchor, por ejemplo, tiene una aplicación de móvil que también es estupenda. Si bien tengo que aclarar que en cuanto alguien monta un podcast y está un tiempo con Anchor, pues ya el cuerpo te pide un poquito más, ¿no? Yo trabajo con una plataforma que se llama Captivate, que es impresionante. El CEO se llama Mark Askith, que es uno de los mejores podcasters británicos. Y no solo es una plataforma de alojamiento de podcast, sino que también es una suite de marketing, ¿vale? Desde la que puedes insertar publicidad, desde la que puedes, si tienes un reproductor estupendo, que puedes introducir llamadas a la acción, que puedes poner enlaces a tu página web, puedes hacer podcast privados, ojo, que el podcast no solamente es yo publico un podcast, puedes tener un podcast privado por el que cobres, o un podcast privado por el que no cobres, pero que es un contenido premium para clientes que ya tienes, ¿no? Yo estoy ahora mismo acabando, ayer lo acabé, es un post, pero bueno, como va a ir en audio, va a ser un podcast, un post de casi 7.000 palabras sobre inbound marketing y podcasting.
y es un tema, o sea, y de todos estos temas, o sea, cuanto más escribes, más ves la cantidad de posibilidades que tienes, ¿no? Es decir, bueno, yo atraigo, ¿vale? Porque el inbound marketing al final se trata de atraer, convertir, vender y retener, ¿verdad? Atraemos con contenido de calidad, ¿vale? Convertimos con esa regularidad y esa idea que tiene nuestro oyente de nosotros en cuanto a seguridad, a garantía, a autoridad, a reputación, que lo da el que nos escuche de una forma regular, ¿vale? Y en este sentido, por ejemplo, el podcast te puede ofrecer, José, te puede ofrecer o sea, algo muy curioso, y es que cuando tengas un cliente, tener un canal independiente de podcast que se lo ofreces a tu cliente de forma gratuita. ¿Vale? Por ejemplo, soy un formador, soy un coach, soy un consultor. ¿Vale? O sea, imagínate. Entonces tengo un contenido de podcast en el que voy ayudando a la gente pues a que, oye, a una temática en concreto. Ahora ya hay gente que me escucha que ha pasado a ser mi cliente. ¿Ya no hay podcast para ellos? Ya sigo dándoles una serie de contenidos que se le van a quedar pequeños porque ya tiene una formación uno a uno conmigo. ¿Por qué no hago un canal que sea 8 capítulos de podcast, que sea un curso específico, o sea, en audio, que complemente esa formación que estoy dando, ¿no? Hay muchísimas posibilidades y hay plataformas que evidentemente o sea, te las ofrecen, ¿no? Eso ya es, digamos que para avanzados. Para meternos en ese mundo Sí. es para avanzados. Aquí la idea clara es que el inbound marketing, en definitiva, de lo que se trata es de conquistar a las personas a través de la generosidad que tenemos para compartir contenido de valor. Eso Y es eso no inbound cuesta marketing. dinero. Eso no cuesta dinero. Da igual que lo hagamos a través de escribir en un blog, da igual que lo Uh -huh. hagamos a través de escribir incluso en una newsletter, o da igual que lo hagamos a través de un contenido de audio o de un contenido de vídeo, da igual. En Sí. realidad vamos a conquistar o no a las personas en función del valor que aportemos. Lo que está claro es que la autoridad que genera para los demás, genera nuestro contenido, es lo que va a hacer que esas personas digan, quiero que me ayude Santos Garrido, porque Santos Garrido es un experto en marketing. Tú te has posicionado ahora mismo en España probablemente como el mayor referente, la persona más experta en contenidos de podcast, en creación de podcast, video podcast, podcast para empresas, etcétera, y que además te conoces con mucha profundidad. Entonces, no solamente es válido, eres válido como profesional para el que empieza, sino para el avanzado también, porque le puedes ayudar a hacer esto que acabas de comentarnos, que es dar un paso más, ¿no? Santos, algún truco para que nuestro podcast sea atractivo. Vale, pero antes de eso decirte, no soy el referente. Hay gente que lleva muchísimos más años que yo. El otro día entrevistaba a un chico que bajo el nombre Sune es uno de los grandes productores de podcast. O sea, el chico es un crack. Incluso, o sea, ha trabajado para Podium Podcast y para otras productoras bastante importantes. La diferencia entre estas personas y yo es que yo, como él me decía, es que tú lo sabes difundir muy bien. Hay que decirte, cuando tú combinas el podcasting, la producción de podcast con el marketing, entonces tienes una herramienta que es poderosísima, poderosísima. Y esa es la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Si tú quieres hacer un podcast para hablar de recetas, igual que el que tiene un canal de YouTube, por ejemplo, pues vale, perfecto. Pero si no quieres que al cabo de un tiempo tener la sensación de haber perdido el tiempo, mi consejo es intentar aprovechar o sea, el tiempo dedicado a la producción de ese podcast lo máximamente posible, integrándolo con estrategias de marketing. ¿Cómo se hace eso? Yo le aconsejo a mis clientes, y esto es, vamos, secreto premium, le aconsejo a mis clientes que no graben en audio nunca, que graben siempre con imagen. Y que si lo hacen en directo con 2 cojones, pues muchísimo mejor. Porque ahí tendrás un streaming en el momento, tendrás un video podcast para guardarlo en YouTube, ya son 2 formatos, tendrás un podcast que ya son 3 formatos y con un simple plugin vas a meter ese podcast dentro del blog de tu página web, que ya son 4 formatos, y además, como tienes el vídeo en bruto, de ahí puedes sacar lo que te dé la gana para publicidad, para nuggets, como yo te decía al principio, nuggets o píldoras formativas, etcétera, etcétera. Mi consejo es grabar los podcasts en vídeo. Aún con la particularidad de que se mine un poquito la calidad del audio. ¿Por qué? Otro secreto, otro truco. ¿Por qué utilizo yo
sonido en todos mis podcasts, porque soy un perfeccionista del audio y no quiero que se escuche el ventilador del ordenador que tengo aquí, no quiero que se escuche una puerta o un perrito que digamos que puede estar ladrando fuera, ¿vale? Y eso, si grabamos vídeo, lo más normal es que necesitemos pues esos pequeños retoques de producción y de diseño y tal, que al final es lo que hace más tedioso grabar un podcast. O sea, no pasa nada, mínimo podcast viable, MPV. Totalmente. Sobre De todo en hecho, vídeo. si empezamos a visualizar que la creación del podcast ideal o que el único podcast válido es aquel que está perfecto en cuanto a las facetas técnicas, vamos a perder la oportunidad de compartir nuestro contenido de valor, que en definitiva Claro, es lo que a la gente le interesa. claro. Y ahí es donde yo quiero llegar. Yo quiero que la gente se envalentone, se empodere y se lance a generar su contenido, a comunicarle al mundo todo su potencial, desde herramientas como el podcast. Por supuesto, como lo estamos haciendo tú y yo aquí, lo puede grabar en un vídeo y luego aprovechar y subirlo a YouTube. Yo te contaré un secreto que yo hago en algunos de los contenidos, que tampoco es un secreto, pero bueno, yo creo mucho en el concepto contenido pilar, que estarás de acuerdo conmigo. Un contenido pilar Sí. para mí es, por ejemplo, todas las semanas o todos los meses me da lo mismo. Yo, por mi profesión, no siempre tengo todo el tiempo que quisiera, pero un contenido pilar es, tengo una reflexión, tengo una idea, tengo algo que me apetece compartir. Y lo primero que hago es escribirlo. Lo escribo y lo convierto en un artículo para el blog. A partir de ese artículo que tengo en el blog, lo puedo dividir ese mismo contenido en pequeñas píldoras para compartirlo en las redes sociales. Pero el contenido pilar es ese contenido, son esas 2000 palabras Claro. que están en el blog. Pero es que además ese contenido y esa reflexión la puedes convertir en un video podcast que luego lo vas a difundir en YouTube y lo vas a difundir en audio. Estamos hablando que a veces lo que necesitamos es esa organización para, solo desde una idea y desde una reflexión, fíjate todo lo que podemos comunicar. Hemos hablado del Claro. blog, hemos hablado de redes sociales, hemos hablado de YouTube, hemos hablado de podcast. Y a veces, aunque lo ideal, porque yo voy por ahí, no voy por la idea de lánzate, lánzate, y si no puedes hacer uno todas las semanas, haz uno al mes de valor. Porque Claro, mira, a lo claro. mejor como podcast, uno al mes resulta pobre, pero como lo has compartido también en YouTube para ser consumido cuando alguien esté buscando algo en el buscador, y como además lo has compartido en tu blog como un contenido indexable, y como además lo has compartido en las redes sociales, la suma de todo eso es exponencial. Sí, 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 Genera sí, es un muy crecimiento poderoso. compuesto. Entonces, yo te hablo así porque yo soy el primero que antes de enfrentarme a algo digo, bueno, vamos a ver, ¿cuánto compromiso, cuánto trabajo y cuánto tiempo me va a llevar a hacer esto? Porque si no lo veo sostenible, creo que es importante pensármelo dos veces antes Pero de yo te digo una lanzarlo. cosa, ¿y qué hacemos? Quiero decirte, la gente cree que tiene otro, o sea, otro camino. Realmente, a ver, en marketing las respuestas han cambiado de hace unos años a esta parte. Leía el otro día que Einstein a sus, en un, vamos, o sea, le hizo un examen a su grupo, al que estaba educando, o sea, a su clase, y le llegó un alumno y le dijo, maestro, este es el mismo examen que nos pusiste el año pasado. O sea, son las mismas preguntas. Y dijo, sí, pero las respuestas han cambiado. Son distintas, ¿Vale? Y eso la ya lo gente había no se da aceptado. cuenta, claro, la gente no se da cuenta de que todo está cambiando y que estamos ahora mismo en un mundo completamente digital que nos obliga, es que nos obliga, es que esto no va, o sea, esto ya no es de picar puerta como antes. O sea, ya no, o sea, queremos recibir los inputs comerciales, la publicidad, queremos recibirlo todo a través de la palma de nuestra mano del móvil. El 86% de los podcasts y de vídeos se ven en un móvil. O sea, con lo cual, si Absolutamente. usted quiere estar en un mercado, si usted tiene algo que ofrecer, tiene que crear contenidos digitales. Y si no pagas para posicionar, tendrás que hacerlo. De hecho, mira, de hecho, tiene una cosa. Cuando yo tengo clientes con los que he trabajado que dicen, bueno, yo quiero vender este producto, ¿vale? Y quiero hacer publicidad. Y digo, ¿pero cómo que hacer publicidad? Digo, ¿te conoce alguien? ¿Tienes autoridad? ¿Tienes reputación? ¿Has generado confianza? No. Y digo, tienes que crear contenidos, atraer, y tienes que hacer remarketing de publicidad sobre esa gente que ya te ha conocido. ¿Vale? O sea, esto del mundo digital no es tan fácil como la gente cree, que dice, yo pongo 50 euros en Facebook, a no ser que sea en publicidad para, por ejemplo, campañas locales de una peluquería y tal y cual, ¿no? Pero para el tipo de profesionales con los que trabajamos nosotros o que se acercan más a nuestros contenidos, José, creo que es prescriptivo
que se tomen en serio el tema de los contenidos que tienen que generarlos sí o sí. Hay empresas, agencias que son estupendas, ¿vale? Para hacerlo, aunque yo creo que nadie como uno para hacer contenidos y si acaso hay un community manager para difundírtelos. Y en este sentido el podcast es el mejor, te digo por qué. Porque hay 1.800 millones de canales de YouTube. De podcast hay aproximadamente unos 2,5 millones. La mitad están cerrados. ¿Vale? Cerrados es que se crearon con un capítulo 0, un capítulo 1 y no han continuado. De ese 50% que queda, solo hay un 30% que tenga más de 10 capítulos publicados. Y baja completamente el porcentaje si hablamos ya, por ejemplo, oye, de canales, oye, pues como el mío, por ejemplo, que tengo 62, 63 capítulos publicados en uno, 58, 59 tengo en otro, con lo cual entiendo que es un océano azul, una oportunidad tremenda para quien quiera. Ahora, o sea, esto es como cuando empezó YouTube. Mi empresa va a poner vídeos ahí, o cuando estaba Instagram. Eso es para chavales jovencillos, tal, o como pasa ahora con TikTok. Porque la gente no, o sea, las empresas y los profesionales no se abren corriendo un canal en TikTok. ¿Para qué? Para dentro de un año pagar a base de publicidad ese posicionamiento que hoy podría ser orgánico. ¿Sabes? El tema está muy claro. Las circunstancias y la competitividad del momento, de la vida que vivimos hoy en día, hace que seamos invisibles para la sociedad. ¿Vale? Entonces, mira, yo a veces me han preguntado, ¿no? Oye, de forma sencilla, para triunfar vendiendo, ¿qué hace falta, no? Y yo digo que hacen falta básicamente 4 cosas. 4. Una, tener realmente un valor diferencial en lo que hacemos o aportar un valor diferencial en lo que hacemos. 2, ser visible. 3, conquistar a las personas. Y 4, saber convertir. Ese es, digamos que mis fundamentos, ¿vale? Fíjate, si no somos visibles, es imposible triunfar vendiendo. Es un pilar de la casa. Imposible. Y hoy en día ser visible es muy complejo porque la gente presta atención a lo que lo presta y es tremendamente difícil. Con lo cual, pretender salir adelante como emprendedor, como empresario, sin hacer visible nuestro proyecto, sin hacerlo visible, y hablo de ese pilar, es vital. ¿Cómo lo vamos a hacer visible? El podcast es una vía, igual que hay muchas otras, el marketing tradicional y muchos otros recursos. Lo que está claro es que uno hay que utilizar. Y ante esa situación es conveniente plantearse cuál es estratégicamente es el que más nos interesa. Santos, te quiero llevar a mi terreno ya. Hemos hablado un poquito del podcast y del potencial del podcast y te quiero llevar a mi terreno. Mi terreno que es el tuyo, por otra parte, que no es algo que te pille de nuevas. ¿Qué es para Santos Garrido vender? A ver, hay tanta literatura de esto, te puede hacer ayudar, solucionar. Para mí vender ha sido siempre ganarme la vida. Y yo me he ganado la vida siempre de una forma honesta, con lo cual no entiendo la venta si no es con honestidad, ¿vale? Cuando tú vendes estás dando algo que alguien necesita a cambio de algo que tú necesitas, ¿vale? Y no lo entiendo de otra forma, ¿vale? Para mí no es algo trágico. No, yo he sido un vendedor que ha gestionado muy bien el no, ¿vale? El rechazo. He practicado mucho el desapego, ¿vale? Porque para mí, oye, vender era algo, pues, oye, algo de lo más normal del mundo, ¿no? Porque siempre ha sido mi trabajo. Pero yo creo que tú quieres una respuesta más cookie. No, tu respuesta me vale. En definitiva, ¿sabes? Cada uno... a ver, tenemos que ser absolutamente respetuosos con lo que cada uno opina sobre las cosas. Si eso es lo que tú sientes, a mí me vale perfectamente, porque la pregunta es ¿qué es para Santos Garrido vender? ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que más detestas de un vendedor? Pensaba que ibas a decir de la venta, de un vendedor. Lo que más me gusta es la educación, ¿vale? Y lo que menos me gusta es la falta de regularidad, ¿vale? Quiero decirte, un vendedor educado pues puede llegar a muchos sitios, ¿no? Un vendedor, evidentemente regular y tal, ¿no? Vale, pero sobre todo que tenga educación. No soporto al vendedor casposo, al chufla, ¿vale? He conocido en mi sector, creo que estamos en horario que no es infantil, he conocido en mi sector a gente que iba con bolsitas
escondidas en el bolsillo de dentro, ¿vale? Para dar estímulos a sus clientes, ¿vale? Que han practicado mucho la visita nocturna a bares de dudosa reputación, porque no tenían ni argumentos ni educación, ¿no? Y lo que más me gusta es la regularidad. Creo que un día no puedes vender, otro día tienes un mal día, otro día, oye, pero es un comercial que hace sus visitas día, otro día, otro día, otro día. Al final, si tienes regularidad, el final del mes, y no te digo nada al final del año, suele ser productivo y sobre todo interesante a nivel de resultados. Muy bien. Pues ahí tenemos tu opinión sobre la venta, sobre lo que es vender, sobre la honestidad. Santos, estamos ya casi a final de... Estamos grabando. Qué pena, que se me ha hecho En larguísimo. O sea, se me ha octubre, hecho no, 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 cortísimo, no, no, no al cortísimo. final de la entrevista, no estamos al final de Vale, la vale. entrevista, aunque lógicamente estamos más al final que al principio, Sí, sí, es cierto, es cierto. pero estamos al final del mes de octubre, no pasa nada por decir Ujú. esto, aunque la entrevista se publicará unos días después. Pero lo que quiero decirte es que estamos al final del 2020, del 2022, perdón, Ujú. estamos al final del 2021. Anda, que yo también estoy 2021. bueno. Aclarémonos. Sí, estamos al Sí. final de este año tan especial, ¿no? Tan distinto, Mm. lo mismo que pasó el año pasado. ¿Qué proyectos, qué sueños tiene Santos Garrido para el próximo año? Para ese Buah, ¿qué proyectos 2022. tengo? ¿Qué Pues mira, sueños? Me interesan más tus sueños pues que tus a proyectos. mis sueños, devolver la confianza, ¿vale? Devolver con resultados la confianza que determinados proyectos y personas han puesto en mí y van a poner en mí a partir de diciembre. Eh, y sobre todo, como digo yo, salud y alegría. Bueno, maravilloso. Eh, Santos, ¿quién inspira? ¿Quién te inspira? Cuéntanos a alguien que para ti sea fuente de inspiración, fuente de motivación, un mentor, alguien que haya sido o que sea en la actualidad muy importante para ti. La persona más importante de mi vida es mi hijo. Mi hijo cuando me ve nervioso me dice, papá, tranquilo. Y eso a mí hace muchísimos años que no me lo dice nadie. Al menos con esa voz, ¿no? Papá, tranquilízate. Mi hijo a veces entra aquí al despacho y a lo mejor se va al internet y me cago en la ley. Papá, tranquilo, tranquilo, ¿vale? O sea, eso es a nivel personal, ¿verdad? Y a nivel profesional, de grandes personas que me hayan inspirado. Es que sabes lo que pasa, me han inspirado más los desgraciados que los agraciados. Yo he aprendido más de las hostias y de cuatro sinvergüenzas con los que me he cruzado, tres sinvergüenzas con los que me he cruzado en la vida, que evidentemente las lecturas, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Los testimonios, ¿no? De gente que ha podido, oye, esto triunfar, ¿no? O sea, uno se lee la biografía de Steve Jobs o la de Mark Zuckerberg, está bien, ¿no? Pero aparte de inteligencia, aparte del momento, ¿no? O sea, esos espacios, ¿no? En los que se podía triunfar a nivel digital, cosa que ya hoy es muy difícil si no tienes o sea, los partners adecuados, los inversores adecuados, ¿no? Y un poco, pues, la cartera adecuada, pues es difícil, ¿no? Pero sobre todo yo te diría que he aprendido más de la gente que me ha engañado, de la gente que me ha puesto en el camino, zancadillas, ¿vale? Que luego que de esa... yo siempre he pensado que los Paulo Coelhos, los Steve Jobs, creo que hay alguien que hace frases que son suyas y que las atribuye a otras personas, ¿no? He aprendido más a veces de una charla de café con un amigo, ¿vale? Como fue tu caso, que de leerte 10 libros, ¿no? Porque creo que siempre hay un momento, igual que hay un momento para un libro, hay un momento pues para una conversación, ¿vale? Igual si tú y yo hubiéramos hablado en otro momento, pues no hubiéramos conectado como conectamos. Igual si te formas con alguien en un momento dado que no es el oportuno, pues tampoco, digamos, te vuelves esa esponja que lo retienes todo, ¿vale? Yo me formé a nivel digital con un crack, ¿vale? Que se llama Frank Escipión.
estuve en una comunidad Conozco, asombrosa Fran. que él tenía. He sido alumno suyo. Pues entonces, Hace mucho tiempo de eso, ¿eh? Hice un curso de Community Manager en la Universidad de Elche con él. Te estoy hablando del año 2011 y es un crack. Efectivamente es un crack. Lo conozco y tuve la oportunidad de charlar con él y le sigo, sí, es un crack. Él fue muy y es muy transgresor. Sobre todo fue, porque ahora lo que él hace lo imita a la gente, pero en su momento fue. Claro, tú piensas que él tuvo, a ver, la primera hornada que salió de aquella tribu de Lifestyle al Cuadrado, aquella primera hornada ha sido interesante porque son los que hoy copan el mundo digital en cuanto a formación en materia de copywriting, en materia de publicidad, ¿vale? Y es una pena, ¿no? Porque hay muchos de ellos que lo que han hecho es pervertir ese mensaje que evidentemente era, oye, señores, vamos a vender y no pasa nada porque se note que estamos vendiendo, ¿no? Pero cuando estos niños, como yo los llamo, han cruzado el charco y han aprendido, o sea, o han querido y han querido importar estrategias yanquis y americanas. La verdad es que la mezcla de Frank Scipion con Grant Cardone o con Tony Robbins o con otros es un pastiche un poco que, en fin, que no me gusta mucho, ¿no? Aquí en España somos fenicios, somos cartagineses, somos romanos, somos árabes y no tienen que venir los americanos a enseñarnos nada, ¿no? Con lo cual, con un poco de formación y eso que llevamos ya en los genes desde que nacimos, creo que es suficiente para, si tenemos una buena propuesta y mucha pasión, triunfar en cualquier proyecto. Creer lo nuestro. Está bien, está muy bien. Me encantaría que compartieras con nosotros una canción, un libro y una película que me da lo mismo, que tenga que ver con el mundo de los negocios, con el mundo del marketing, con el mundo de la empresa, que tenga que ver con lo más humano que mueve a Santos Garrido. Mira, yo soy un melómano. A mí, salvo el reggaetón, y hay algunas canciones que me mueven, salvo el reggaetón, y no es porque sea no, es que lo odio más que nada por el mensaje que tienen. Salvo el reggaetón, me gusta toda la música. Yo, según la hora del día, escucho música clásica, escucho rock, escucho pop de los años 90, escucho muchísimo, ¿no? Un disco que yo te diría sería Los Planetas de Michael Holst. Es impresionante, creo que son 8, 9 o 10 piezas de música, digamos, clásica contemporánea, Los Planetas. Una canción que yo te diría, por no ir muy lejano, algo que estoy escuchando mucho ahora, que la escucho todos los días, es Mediterráneo, la versión de Miguel Campello, que además es de Elche. Pero la misma versión de Serrat, la misma versión de Serrat. Es la canción de Serrat, ¿vale? Pero versionada con ese... Impresionante, ¿vale? De hecho, el disco al que pertenece esta canción no tiene desperdicio. ¿Te gusta el flamenco o no? Porque este chico... te voy a contar una anécdota. Yo, cuando llegué aquí a Sevilla, entré a un coro, entre comillas flamenco, ¿vale? El coro de la Hermandad de Capuchinos de aquí de Sevilla, un coro extraordinario. No sé ni cómo entré, bueno, sí conocía al director y a alguna gente. Fue una de las mejores épocas de mi vida, aquellos 2 años que pasé en ese coro. Y se reían de mí porque decían, mira el niño de Elche, el niño flamenco. ¿Qué flamenco hay en Elche? Tal y cual. Y para mí es un orgullo que escuchar a este Miguel Campello oye, como se dice aquí, ¿no? Cómo quita el sentido con ese quejío, con ese, cómo arrastra la nota, como siendo un chaval de Elche, ¿no? ¿Vale? Que se forjó en La Cuna, ¿vale? Que es una cafetería barecito que hay ahí en el Raval, ¿vale? Lo sé porque el dueño de La Cuna es mi primo Claudio, y yo estoy hablando con ellos, me decían, pero si Miguel Campello o sea, era ahí donde empezó tocando, ahí con su caja, con su guitarra, luego ya montó el grupo El Bicho y evidentemente ahora, pues bueno, pues hay una productora pues que lo ha lanzado porque es un verdadero crack. Y en cuanto... A mí me gusta mucho Pearl Jam. Y en cuanto a libros, mira, además te lo voy a enseñar. Mira, cuando un autor en sí es un libro, quiero decirte, me gusta tanto este autor que en sí es un libro. Si juntas todos sus libros, tendrías el mejor libro del mundo, ¿vale? El autor, no sé si se ve, se llama Paul Auster. Sí, correcto. ¿Vale? Es el mejor escritor
americano y, a ver, actual, y con el tiempo, posiblemente cuando se muera, el hombre pues lo pondrá a la altura de Truman Capote y de otros grandes de la literatura americana. Tiene, vamos, tiene verdaderas obras de arte. Este último que escribió, que se llama 4321, ¿vale? Pero bueno, también tiene otros libros, como Tombuctú, tiene otros libros también como El Palacio de Cristal. Y bueno, cualquier libro de él es recomendable, ¿vale? ¿Y la película? Yo no soy de películas. Creo que las películas, lo único que me han hecho, desde que no voy al cine, lo único que me han hecho es quitarme horas de sueño, ¿vale? Pero si me tuviera que quedar con una película, mmm, es que no soy de películas. O sea, entonces no te voy a decir, no voy a hacer como hacen los futbolistas. Titanic, Bueno, pues ¿sabes? nada. He visto muchas series, soy un apasionado de Una las, serie, dinos una de las serie que te series. guste. Pues mira, me gustan todas las series. Mira, me gusta El cuento de la criada, me parece, vamos, impresionante. También me gustó muchísimo, por supuesto, Juego de Tronos, me gustó muchísimo también Black Sails, me gustó mucho también Vikingos, pero si me tuviera que quedar con El cuento de la criada me parece, a nivel de mensaje, a nivel interpretativo, a nivel de guión, a nivel la fotografía que tiene es, vamos, o sea, hoy día son las nuevas películas, ¿no? Las series, de lo cual yo me alegro, porque si Juego de Tronos, a ver, mira, por ejemplo, si El Señor de los Anillos, la trilogía, por mucho que sea trilogía, lo hubieran hecho, que están preparándola, por cierto, en serie, pues hubiéramos disfrutado muchísimo más de los amantes, digamos, de ese género de aventuras, ¿no? Pero si me tuviera que dar con una serie, sería sin lugar a duda El cuento de la criada. Muy bien, pues lo tengo anotado. Lo tengo anotado. Yo no la he visto, fíjate, esa serie. No soy muy yo de series, yo soy más de cine, fíjate. Ahí no vamos alineados. Santos, hay una pregunta que me gusta hacer porque yo creo que una de las, no sé, creo que uno de los grandes motivos para vivir es aprender cada día, es superarnos, mejorar, entender la vida como una evolución. Y creo que una bonita misión es proponernos que el paso de cada día, el paso de cada semana, de cada mes, de cada año, nos lleve a conocernos más, a descubrirnos más, a ser mejores personas, a ir más en paz, a ser más generosos, bueno, en fin, todos estos valores que en definitiva son muy humanos, muy del ser humano y que son tan necesarios. ¿Qué le dirías a ese chaval, a ese Santos Garrido que tenía 20 años, si pudieras ahora retroceder en el tiempo, ¿no? Y decirle algo al oído? ¿Qué mensaje le transmitirías para que, bueno, por la distancia que hay entre esos 20 años y la edad que tienes ahora, le pudieran ser más amables? La persona que yo soy hoy, soy así por mis errores y por mis aciertos. A mí con 23 años me cogió un sinvergüenza y me dejó a mi nombre casi 50 millones de las antiguas pesetas. Me puso como testaferro de un negocio. Y mucha gente me dice, si pudieras volver el tiempo atrás y eliminar eso de tu vida, ¿lo harías? Y yo digo, no. No, porque eso me dio más conocimiento y más experiencia que cualquier carrera universitaria, ¿verdad? Pero si tuviera que dar un mensaje, ¡buah, qué cabrón! Es muy buena la pregunta. ¿Qué le diría a aquel de 20 años? No, no, mira, le voy a dar una vuelta. No, no se lo digas a Santos Garrido de 20 años. Díselo a cualquier De joven 30, que hoy en ¿no? día, a cualquier joven que hoy en día tenga 20 años. A cualquier joven que tenga hoy 20 años, que eso sí que lo tengo claro, que se formen, que lean, que estudien, que se cuiden, porque todo pasa factura y todo lo que con cierta edad lo puedes hacer de una forma natural, progresiva y amena, ¿vale? Con el tiempo se vuelve más traumático, ¿vale? No es lo mismo para alguien estudiar con 20 años, con sus horarios, con su tal y cual, que esa persona que tiene 40 y pico años y que tiene que estudiar con su libro en su mesita de noche a las 10 de la noche cuando llega del trabajo, porque decidió cuando era más jovencito tener una vida más ociosa y pensar que, bueno, que
mañana, 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 ¿no? Y sobre todo le diría, sobre todo eso, que no procrastinen, ¿vale? Que decimos, bueno, la semana que viene empiezo. No. O sea, tienes que empezar hoy, no mañana, tienes que empezar en ese momento. Anoche estaba esperando a que llegara mi mujer del trabajo, estaba yo aquí trabajando en el estudio, eran las 10 y pico de la noche y estaba tan a gusto, tan a gusto, tan a gusto, tan a gusto. Estaba cansado, pero acabé una página web que estaba haciendo, acabé de grabar un podcast y me iba a ir para adentro y digo, es que me apetece escribir. Y no me duele hacerlo, pero entiendo que si hubiera hecho las cosas cuando era más joven, pues hoy podría disfrutar más tiempo de mi hijo, por ejemplo, tener unos horarios más saludables, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Te estoy escuchando y la entrevista es a ti, ¿no? Entonces, el protagonista es tú. Y ese espacio intento respetarlo. Pero con esto que acabas de decir, me has dado la oportunidad de decirte lo que yo le diría a un chaval de 20 años. Yo, por favor, quiero escucharlo. Y lo que yo le diría a un chaval de 20 años es que la vida, la vida consiste fundamentalmente en cometer los menos errores posibles. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nos equivocamos, a veces no tiene importancia, pero otras veces sí. Y tiene que ver con lo que tú has dicho. Cuando toca estudiar hay que estudiar y hay que intentar no equivocarse. Cuando somos jóvenes y tenemos esa valentía que aporta la edad, ese atrevimiento, que es muy bienvenido y que es muy necesario, también hay que ponerle un cierto control, ¿no? Porque hay determinados errores que te acompañan toda la vida. Entonces, sí, como una base, ¿no? Hay muchas cosas que hay que decirle a un chaval de 20 años y que nos han dicho nuestros padres. Te han dicho tus padres, me han dicho mis padres. Siempre ha habido alguien, ¿no? Yo siempre digo que en la vida yo me he despistado muchas veces, pero he tenido la suerte de que siempre, igual que cuando he viajado, me he encontrado a alguien por la calle que me ha dicho, oye, joven, que no es por ahí, que es por allí. Y me ha cogido de la mano, ¿no? Y me ha movido esos 100 metros y me ha indicado la dirección correcta, ¿no? En fin, Santos, un placer enorme tenerte por aquí. igualmente, hombre, Hemos igualmente, llegado al igualmente. final y nos queda algo muy importante y es Sí. que nos digas cómo te podemos encontrar si queremos que nos ayudes en esos proyectos de emprendimiento, en ese marketing, en ese podcasting, ¿cómo te podemos encontrar? Bueno, pues yo fundamentalmente lo más rápido es a través de LinkedIn. Yo estoy en todas las redes sociales, ¿vale? Como Santos Garrido, Santos Garrido Ventas, pero bueno, tú en cualquier red social pones Santos Garrido y me pueden encontrar, ¿no? Lo más rápido es a través de LinkedIn. Yo aquí me mandan un mensaje pidiendo mi información, oye, felicitándome por un podcast, diciendo que quieres seguirme. Yo encantado de la vida porque quiero muchas conexiones, ¿no? Si quieren conocer un poco lo que estoy haciendo, les animo a que entren en santosgarrido.com, que mira que lo he puesto fácil, santosgarrido.com, donde hablamos del tema de podcast, del tema de podcasting, del tema de marketing digital. También tengo la plataforma, como tú has dicho, Reinventa tu Marketing. Si bien es cierto que la tengo un poquito de lado, no por nada, ¿vale? No por nada, sino porque es una plataforma que va sola. Hace tiempo que no publico contenidos en ella, pero sin embargo es una plataforma que me da muchísimos seguidores, que tengo mucho feedback. O sea, uno de los grandes proyectos en los que voy a trabajar a partir del final de este año es gracias a un post que publiqué. Me reuní con unas personas y me dijeron, mira, buscamos contenidos sobre cómo vender materiales y productos en el sector de la construcción y todo estaba en inglés. Y el único, digamos, o sea, el único poderoso que hay es uno que hay en Reinventa tu Marketing, que evidentemente había escrito yo, ¿no? Este post tiene el 50% de las entradas a todo en total de mi página web, contando páginas y contando posts, ¿no? Entonces, si quieren un poco, oye, informarse sobre temas de venta, sobre temas de marketing, ahí estaría Reinventa tu Marketing. Y si lo que quieren es, oye, conocerme, conversar conmigo y tener más contacto, directamente a través de LinkedIn. O mira, o a través de santosgarrido.com. Muy bien, Santos. Pues ya te tenemos localizado, ya sabemos cómo encontrarte. Ha sido un auténtico placer. He disfrutado mucho esta conversación, no esta entrevista, esta conversación. Además, de verdad. Y te agradezco enormemente que hayas tenido la generosidad de venir a este espacio
Y nos vemos en el camino, Santos. No, nos veremos en diciembre, que voy para Elche. O sea que esto pues es, mira, esto es así. maravilloso. Ya sabes que me tienes que llamar y que además el café ya te va a tocar venir a ti. Este café te va a tocar venir aquí porque yo soy, como hemos dicho al principio, soy ilicitano, como Santos. Sí. Pero yo vivo en la actualidad en una población que se llama Elda, que está muy cerquita, está a 40 kilómetros. Mira, a mí me gusta mucho Elda, me gusta mira, hay un sitio en el que yo tuve una novia en Elda, pues yo tenía novias en todos sitios. Yo tuve una novia en Elda cuando era jovencillo y recuerdo que había una plaza que era como cerrada, grandísima, grandísima, que estaba llena de esto, de cafeterías y tal. La Plaza Mayor. Exactamente. Y tú sabes que además entre Elche y Elda hay un hermanamiento grande por el tema de la industria del calzado y porque al final estamos más ahora. ¿Cuánto se tarda del da Elche? Nada, se tarda muy poquito. Nada, se puede tardar 20 minutitos siendo tranquilo. Santos, muchas un gracias grandísimo placer. Mil gracias por participar de este espacio, mil gracias por aportarnos tanto valor. Te deseo la mejor de las suertes y nos estamos viendo pronto, ahora en diciembre, y nos seguimos aprendiendo uno del otro y aprendiendo todos a través de las redes. Un abrazo muy grande para ti y para toda tu audiencia. José, un abrazo. Chao, Santos. Muchas gracias. Chao, chao.